Hola, hoy nos metemos a fondo con dos palabras que usamos mucho, quizá a veces sin pensar en todo lo que implican: experiencia y alteridad. Dos palabrejas con miga, sí señor. Pues eso, vamos a hacer una exploración detallada basándonos en unos fragmentos de Carlos Escliar y Jorge La Rosa, a ver cómo nos proponen mirar la educación y, bueno, quizá la vida en general de otra manera. Una mirada diferente, desde luego. La idea es no quedarnos en la superficie, ¿sabes? Ir más allá de lo que dice el diccionario. Estos textos, que son extractos de experiencia y alteridad en educación, sugieren que formarse como persona es algo más que, bueno, que acumular datos o saber hacer cosas. Algo más profundo, sí. Queremos entender qué es eso que de verdad nos toca, nos cambia. Y también cómo nos relacionamos con eso que es radicalmente distinto a nosotras y nosotros. Y fíjate que es una reflexión súper relevante hoy en día. Vivimos ahogados en información, ¿verdad? Opiniones para todo. Estímulos por todas partes. Totalmente. Y sin embargo, los autores nos lanzan ahí una sospecha un poco incómoda. ¿Y si tanta saturación nos estuviera, digamos, incapacitando para tener experiencias de verdad? Experiencias en el sentido fuerte que ellos le dan. Qué interesante eso. Claro, la pregunta que subyace es, ¿qué demonios es experimentar algo? ¿Y por qué es tan importante, sobre todo en educación? ¿Puede ser que el exceso de información, en realidad, nos esté vaciando de experiencia? Una pregunta potente. Pues sí, la verdad. Vale, a ver, vamos por partes si te parece. Empecemos con la experiencia, que normalmente, pues eso, pensamos que es lo que hemos hecho, ¿no? Lo que hemos vivido, nuestro bagaje, La suma de vivencias, sí. casi como una colección Sí. de sellos vitales. Pero la Rosa, en el texto que comentamos, le da una vuelta de tuerca importante. Nos lleva a la raíz latina, experiri. Exacto. Y esa etimología, fíjate, lo cambia todo. Experiri. Sugiere probar, pasar a través de, incluso tiene esa connotación de atravesar un peligro, de exponerte a algo que no controlas. Claro, no es algo que tú buscas activamente siempre. No necesariamente. Cambia el foco por completo. La experiencia no sería tanto el resultado de lo que nosotros hacemos, lo que provocamos queriendo, sino más bien aquello que nos pasa, que nos sucede, que nos viene de fuera y nos afecta, nos transforma. O sea que el sujeto cambia. El protagonista no es tanto la acción, nuestra acción, sino la pasión, el padecer, en el sentido de recibir, de ser afectado. Entonces pasamos de ser como los arquitectos de nuestra experiencia a ser, ¿cómo decirlo?, el lugar donde algo sucede. Me parece súper interesante esa idea de pasividad. Bueno, es una pasividad, pero activa si quieres verlo así. No es no hacer nada, es estar receptivo. La Rosa lo diferencia muy bien del experimento. Ah, claro. En un experimento, tú controlas. Aíslas variables, buscas un resultado, quieres producir algo. Conocimiento, un efecto, Sí, buscas confirmar algo. eso es. La experiencia, en cambio, es abrirte a lo que no puedes predecir. Necesita que te expongas, incluso que seas vulnerable. No buscas dominar lo que pasa, sino dejarte tocar, afectar, modificar por eso. Ya. El texto llega a decir que el sujeto de la experiencia es como un territorio de paso. Un sitio donde algo pasa y sobre todo deja marca. Deja una huella que te cambia. Y aquí es donde la cosa se pone, bueno, un poco a contrapié de lo que vivimos hoy, ¿no? Porque el texto critica directamente dos cosas muy de nuestra época: la información y la opinión. Exacto. Dice que esta obsesión por estar informados de todo y por tener una opinión sobre todo actúa casi como una coraza contra la experiencia de verdad. ¿Cómo puede ser? ¿Saber más o tener más opiniones nos aleja de experimentar? Suena raro, ¿verdad? Pero si lo piensas, tiene su lógica. La información, nos llega ya masticada, mediada. Claro. Nos permite saber sobre cosas, la guerra, el amor, lo que sufren otros, pero sin que tengamos que pasar por ello, sin que nos toque la piel. Nos da como una ilusión de conocimiento. O de control, quizá. Pero nos mantiene a distancia. Seguro sí, pero asépticos. No nos transforma, solo acumulamos datos. Nos quedamos en espectadores informados, pero no sujetos que padecen la experiencia. Justo. Y la opinión, la opinión funciona parecido, pero quizá es hasta peor. ¿Ah, sí? Porque tener ya una opinión hecha sobre algo o alguien te cierra,
Te cierra a que eso te sorprenda, te cuestione, te afecte de una forma que no esperabas. La opinión tiende a reafirmarte en lo que ya eres, en tus ideas previas. Es como un filtro. Como un filtro, exacto, que solo deja pasar lo que confirma tu visión del mundo, impide que algo realmente nuevo te atraviese y te obligue a repensarte. Entiendo. Entonces, la experiencia, como la plantean ellos, necesitaría unas condiciones que van, pues eso, totalmente en contra de la velocidad y el ruido de ahora. Totalmente. La experiencia pide tiempo, pero no el tiempo del reloj, el de la productividad. Pide un tiempo lento, casi parado. Una pausa. Pide silencio. No solo que no haya ruido fuera, sino también un cierto silencio dentro, suspender el juicio constante. Pide una pausa para reflexionar, para sentir el golpe de lo que nos pasa, una lentitud para que lo que suceda pueda, como decantar, dejar su huella. Y claro, eso choca de frente con la cultura de lo inmediato, del multitasking, de la opinión al segundo y la info fragmentada que nos bombardea sin parar. Es que estamos tan ocupados haciendo, informándonos, opinando, que quizá no dejamos ni un hueco para que algo simplemente nos pase. Uf, es una crítica fuerte a cómo vivimos y, claro, a cómo educamos. Si la experiencia es esto, algo que nos sucede y nos cambia desde una especie de receptividad pasiva, ¿qué pasa con el otro concepto? La alteridad. ¿Cómo encaja aquí encontrarse con el otro? Imagino que tampoco será la idea habitual de diversidad y ya está. Pues no, no lo es. La alteridad, como la enfocas Clark en estos textos, no es simplemente la diferencia cultural, ¿sabes? Las variaciones dentro de lo humano. Vale. Se plantea como lo radicalmente otro, lo que no tiene medida común con nosotros, aquello que se resiste, en el fondo, a que lo metamos en nuestras cajitas mentales, en nuestro lenguaje, en nuestra forma de entender. O sea, no es solo alguien diferente. Es algo más. El encuentro con la alteridad no es solo reconocer la diversidad, es una interrupción, una sacudida a quienes somos, a nuestras seguridades. Es encontrarte con algo o alguien que en parte no llegas a comprender, y justo por eso te cuestiona hasta el fondo. No tiene por qué ser cómodo, ¿eh? No, claro. De hecho, una de las cosas más provocadoras del texto es cuando pone en duda esa idea tan típica, sobre todo en pedagogía, de ponerse en el lugar del otro. Dice que puede ser imposible e incluso violento. Sí, sí. Eso va muy en contra de lo que oímos siempre sobre la empatía. Sí, es un punto clave y polémico, claro. Cuestiona esa idea un poco simplista de la empatía como si pudieras fundirte con el otro, sentir exactamente lo que siente, pensar como piensa. Como si pudieras calcar su experiencia. Exacto. Skillier sugiere que ese intento, aunque sea con buena intención, de ponernos en su lugar, puede ser una forma sutil de colonización. De colonización. Sí, porque el creer que ya lo entiendes del todo, que puedes ocupar su sitio, en realidad estás proyectando tus ideas, tus sentimientos. Estás reduciendo su rareza, su ser otro radical, a algo que tú puedes manejar. Es como decirle, tranquilo, ya sé lo que te pasa, es como si me pasara a mí. Y al hacer eso, anula su singularidad, su misterio. Vale, entiendo el punto. Entonces, si no podemos realmente ponernos en su lugar, ¿cuál es la alternativa para relacionarnos con eso otro? ¿La indiferencia? No puede ser eso. No, no, para nada. La alternativa que se deduce no es la indiferencia, sino una relación basada en la escucha, una escucha atenta, en la hospitalidad y en la conversación abierta. Escucha, hospitalidad, conversación. Se trata de acoger al otro como es, con su diferencia, sin intentar borrarla o reducirla a nuestros esquemas. Implica aceptar que siempre va a haber una distancia, una zona que no comprendemos del todo, y que eso no es un fracaso, sino la condición para una relación ética con la alteridad. Aceptar esa incomprensibilidad parcial. Eso es, mantener un diálogo paciente, curioso, que respete esa opacidad, preguntar más que afirmar, escuchar más que hablar, reconocer al otro como un enigma que te interpela, no como un objeto que tienes que entender y clasificar. Buf, me parece que ahora las dos ideas, experiencia y alteridad, empiezan a encajar de una forma muy potente. Si la experiencia es lo que nos pasa y nos transforma casi sin querer, y la alteridad es ese encuentro con lo otro radical que nos desafía y no podemos asimilar del todo, esto tiene que dinamitar muchas ideas sobre la educación, ¿no? Sin duda.
Si nos tomamos en serio estas dos ideas, la educación no puede seguir viéndose solo como, bueno, como transmitir conocimientos ya hechos, Ni como entrenar para tener habilidades sutiles, ni como adaptar a la gente a la sociedad tal cual es. que son las visiones más comunes, quizás. Sí, todo eso puede tener su sitio, claro, pero no sería lo central, lo fundamental. ¿Y qué sería lo fundamental entonces? Una educación basada en dejarse pasar cosas y en encontrarse con lo raro. Suena un poco abstracto. ¿Cómo se lleva eso a la práctica? Pues mira, se concreta en pensar la educación como crear espacios y tiempos de exposición. Exposición. Sí, exponernos a textos, a ideas, a arte, a problemas, a personas, a situaciones, que nos saquen de lo cómodo, que nos obliguen a pensar de nuevo, a sentir de nuevo. Una educación que no le tenga miedo a lo inesperado, a eso que irrumpe y te descoloca. Vale. Y el papel del educador, claro, cambiaría mucho. No sería tanto el experto que suelta su rollo y ya está. Sería más como... Más bien alguien que acompaña en esa exposición, que ayuda a crear las condiciones para que la experiencia, eso que nos pasa, y el encuentro real con la alteridad, eso que nos desafía, puedan ocurrir. Sería más como un facilitador del encuentro, ¿sabes? Más que un simple transmisor. Eso implica, claro, valorar cosas que hoy en día están casi mal vistas en muchos sitios, ¿no? Con la obsesión por la eficiencia, por medirlo todo, por los resultados ya. Exactamente. Implica reivindicar el valor pedagógico del silencio. Pero no como vacío, sino como espacio para que las cosas resuenen dentro. Sí. El valor de la lentitud, para poder saborear, pensar, profundizar. El valor de la pausa, del rodeo, de la pregunta que no tiene respuesta fácil. La incertidumbre. El valor de la incertidumbre, claro, como motor para pensar, no como un fallo que hay que arreglar. El valor del no saber, no como ignorancia, sino como estar abierto a aprender. El valor de escuchar de verdad por encima de hablar todo el rato. Son cosas que no encajan bien en la lógica productivista de ahora. Para nada. Pero desde esta perspectiva, son claves para que la educación te transforme de verdad, no solo te instruya. Estamos hablando entonces de repensar la educación no solo como prepararse para el futuro, el trabajo, ser ciudadano, lo que sea, sino como un presente, intenso, un espacio-tiempo donde algo importante pueda pasarnos aquí y ahora, Eso es. donde podamos ser tocados, cambiados, abiertos a partes de nosotros mismos y del mundo que no conocíamos. Justo eso. Una educación que no intente domesticar lo extraño de la alteridad, sino que nos enseñe a conversar con ella, a vivir en ese espacio incómodo pero fértil de la diferencia. Que nos enseña a convivir con lo que no entendemos del todo. Sea una cultura distinta, una opinión que nos choca, una obra de arte difícil o incluso partes oscuras de nosotros mismos. Se trata de formar personas capaces de vivir en un mundo complejo, plural, no de producir individuos iguales y eficientes. Bien, creo que hemos podido, explorar bastante a fondo estas ideas de experiencia y alteridad que nos traen La Rosa y Escliar. Queda claro que no son conceptos para usar a la ligera. No, desde luego. Son invitaciones de verdad a cuestionar cómo hacemos las cosas, nuestras ideas más fijas sobre qué es saber, cómo nos relacionamos con los demás, cómo nos formamos como personas. Sin duda. La reflexión clave que nos dejan, yo diría que es doble. Por un lado, cómo podemos resistirnos a esta marea de sobreinformación y opinión fácil. Ajá. Cómo podemos cultivar activamente espacios en la escuela, la universidad, pero también en casa, en la cultura, en la política, que hagan posible que surja la experiencia genuina, ese que nos marca, nos forma, nos transforma hondo. Y por otro lado, ¿cómo podemos acercarnos a la alteridad, a lo diferente, a lo que extraño, a lo que nos cuestiona, sin caer en la tentación de simplificarlo, de reducirlo a lo que ya conocemos, de colonizarlo con nuestra comprensión? aceptar ese desafío que supone encontrarse con lo radicalmente otro. Es un llamado a repensar la hospitalidad, la escucha, la conversación, como prácticas esenciales, no solo en educación, sino para construir una convivencia más rica, más respetuosa. Entonces, si tuviéramos que resumir la esencia para quien nos escucha, podríamos decir: la experiencia no es tanto lo que hacemos o sabemos, sino eso que nos pasa. Un suceso que nos transforma desde la receptividad y que, ojo, se ahoga con tanto ruido de información y opinión. Exacto. La alteridad no es la simple diferencia que podemos gestionar, sino lo radicalmente otro, eso que desafía que lo entendamos del todo y pide escucha y respeto,
no que lo asimilemos. Muy bien resumido. Y la educación, vista así, podría ser sobre todo un arte, el arte de crear las condiciones para que estas dos cosas tan humanas, la experiencia que transforma y el encuentro ético con lo otro, puedan darse. Y quizá, por dejar una última pregunta ahí flotando, podríamos plantear esto. Si aceptamos que la experiencia auténtica es cada vez más rara en este mundo nuestro, tan rápido, hiperconectado, lleno de estímulos fugaces, Que parece que sí. le damos esquinazo buscando lo familiar. Entonces, ¿qué tipo concreto de escucha profunda? ¿Qué tipo de lentitud buscada a propósito? ¿Qué clase de silencio con sentido necesitamos empezar a cultivar? Casi como un acto de resistencia, ¿no? Una resistencia necesaria, quizá. Para que la educación, y quizá la vida misma, no se nos vuelva totalmente superficial. Una simple cadena de informaciones y contactos que no dejan huella. ¿Es de verdad posible diseñar a conciencia, en nuestras aulas y fuera, momentos importantes de exposición? Exposición a lo desconocido, a lo incierto, a lo que nos interpela, en lugar de centrarnos casi solo en transmitir lo seguro, lo controlado, lo ya sabido. Ahí queda la reflexión.